Gracias por la invitación. Es la primera vez que estamos, mi esposa y yo, aquí en Reto, Portugal, pero aunque es la primera vez que estamos en Reto, Portugal, no es la primera vez que estamos con Reto, porque de hecho conocemos a Reto desde el principio, incluso antes de que empezara, porque el misionero americano que fundó Reto, que se llama Raimundo Pollnow, él vino de México a Madrid y entonces estuvo durante un poco tiempo viviendo en Madrid. Y recuerdo que una de las ocasiones, un domingo por la tarde, él estuvo compartiendo allí en nuestra iglesia porque era amigo de otro misionero que había estado americano, que había estado en México, había venido a España un poco antes que él, que se llama Elías Tepper, que es el fundador de Betel. Bueno, y a ese fue la primera vez que conocimos a Raimundo, recién llegado a España. Estuvo allí, a Madrid, estuvo allí un poquito de tiempo y luego ya se trasladó a Santander. Y entonces allí en Santander fue donde él comenzó la tarea de trabajar entre los toxicómanos que allí había. Y un viaje que hice a Santander, porque otro misionero americano que estaba en Santander estaba allí teniendo reuniones en su casa, tratando de levantar una pequeña iglesia, me había invitado a predicar. Y un día me dijo, vamos a ir a una casa donde hay un centro de rehabilitación que están comenzando. Y allí estaba Raimundo. Era la primera casa de Reto y había como 20 o 30 chicos, entre chicos y chicas. Eso era Reto en aquel momento y entonces estuve compartiendo esa tarde con ellos y un tiempo después Raimundo me llamó por teléfono para decirme vamos a organizar una convención en Valladolid. Entonces era la primera convención que se hacía de Reto y alguno estaba por allí, Manolo. Eso fue en el año 1988. Y en esos años la droga, en mediados de los años 80, todos los años 80, la droga estaba haciendo estragos en España y lo que ocurrió fue que la predicación del Evangelio entre los toxicómanos trajo un fruto muy grande, de tal manera que los centros de Reto comenzaron a multiplicarse por toda España. Entonces se empezaron a abrir por todos los lugares. Yo era pastor en una iglesia allí en Madrid, donde he estado toda mi vida, desde que me convertí, me bauticé, nos casamos y he servido al Señor allí hasta hace 6 años más o menos, que ya me jubilé, vamos a decir legalmente, y hay un pastor más joven que me ha relevado, pero me ha liberado también para que yo pueda estar disponible para dedicarme a la predicación y a la enseñanza en otros lugares. Y así fue como empecé a viajar por todos los centros de Reto que se estaban abriendo por España. Me llamaban, entonces ven a predicar y así estuve durante bastantes años. Y bueno, aquí estoy, sigo colaborando y seguimos siendo parte en ese sentido de Reto y estamos muy contentos de poder estar aquí con vosotros en estos días. Y me gustaría que fuéramos para abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, Efesios 1:1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel. Es una de las 5 cartas que fueron escritas desde la cárcel. Está esta, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, todas esas en su primera estancia en la cárcel, y luego segunda de Timoteo fue escrita también en la cárcel, pero en una segunda estancia que sería ya la última, porque de allí entonces él saldría para ser martirizado. Y lo primero que me llama la atención es que una carta magistral, bueno, todas las cartas son magistrales, pero aquí es que hay enseñanza y doctrina pura, porque en otras cartas el apóstol da enseñanza, pero luego también se detiene en controversias sobre los que están, por ejemplo, haciendo daño a las iglesias, trayendo falsas doctrinas, etc. Pero aquí en esta carta no hay nada de eso. Aquí solamente hay doctrina y enseñanza, nada más. Y lo que me llama la atención es que esta carta fuera escrita desde el lugar que fue escrita, la cárcel. Porque uno pensaría, bueno, para escribir algo tan magistral, lo lógico es que uno esté en su estudio, tranquilamente, sentado, sin interferencias, sin interrupciones, bien concentrado en lo que quiere decir y escribir, bien tranquilo, y entonces ahí puedes escribir algo de esa categoría. Pero no es el caso. El apóstol Pablo no está sentado cómodamente en un estudio ahí él solito, tranquilo, meditando, sino que está en una cárcel de Roma. No es lo mismo estar en una cárcel de hace 2000 años que estar en una cárcel de ahora, ¿verdad? No es lo mismo. Las cárceles de entonces no eran las mismas cárceles que hay ahora, con todas las ventajas y los derechos que los presos, aun privados de su libertad, tienen. Pero la cárcel de Roma no era de esta manera. Y sin embargo, el apóstol Pablo va a escribir, va a componer este documento precioso y profundo. Y es que, como ocurre con la flor de loto, ¿entendéis lo de loto? La palabra, la flor de loto, crece en lugares pantanosos, crece en el fango, ¿verdad? Y ahí ese contraste es lo que va a producir la hermosura, la belleza de la flor de loto en un sitio tan desagradable y tan feo. Pues esto es precisamente lo que aquí va a pasar.
El apóstol Pablo va a componer, va a escribir esta maravillosa carta precisamente en el sitio menos recomendable para que la escribiera. Y lo primero que tenemos aquí, al comenzar la carta, después del saludo que da, es una bendición de Pablo a Dios. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como él abre la carta. Luego va, como vamos a continuación a ver, luego va a empezar a explicar, a pormenorizar, a detallar la obra que Dios ha hecho a favor de nosotros. Pero antes de hablar de la obra de Dios a favor de nosotros, él se fija y se centra en Dios mismo y bendice a Dios por lo que es, por lo que Él es. Y en ese sentido es lo mismo que hace David en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, David se fija, se centra al principio del Salmo 103 en Dios y luego a continuación empieza a detallar cuáles son todas esas bendiciones. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, etcétera, etcétera. Pero antes de hacer eso, de fijarse en las bendiciones de Dios, se fija en ese Dios que ha otorgado, que ha hecho posibles todas estas bendiciones. Y es que es muy importante este orden de las cosas. Antes de fijarnos en la obra, tenemos que fijarnos en el autor de la obra, en el artífice de la obra. Porque según sea el autor de la obra, así va a ser la obra que ha hecho. Si el autor de la obra es un chapucero, ¿entendemos la palabra chapucero? Sí, español es muy corriente. Si el autor de la obra es un chapucero, la obra será una chapuza, algo mal hecho. Pero si el autor de la obra es magnífico y es excelente, entonces la obra que va a hacer también va a ser excelente. Según es el autor, así es la obra. Y este es el caso precisamente con este plan de salvación, porque lo que el apóstol Pablo aquí en estos versículos que he leído expone es el plan de salvación de Dios. De la misma manera que al apóstol Juan en Apocalipsis 4:1 se le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Sube acá, hay un sitio de elevación, de cima, desde donde él va a tener una vista privilegiada para ver todo esto. El apóstol Pablo aquí, en este agujero de Roma, en esta cárcel agujero de Roma, en el espíritu, va a ser levantado, va a ser elevado, para presentar delante de nosotros este grandioso panorama que es el plan de salvación de Dios. Y ahí es donde ahora comienza a detallar las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Pero fíjate antes de eso lo que dice sobre la clase, la categoría de esas bendiciones. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí detalla la naturaleza de esas bendiciones,
¿Cuál es la clase de ellas? Y son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En el Antiguo Testamento, las bendiciones tenían que ver con lo terrenal. Lo terrenal. Si vamos un momento al Salmo 144 y versículo 12, dice allí: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Aquí está el ideal en el Antiguo Testamento, la bendición máxima, la bendición suprema en aquel entonces. Y esa bendición tiene que ver con realidades terrenales, con realidades temporales. Nuestra familia, nuestras pertenencias, que Dios las bendiga, la paz, la quietud, que no tengamos que sufrir guerras ni cosas por el estilo. Todo eso es lo máximo que en el Antiguo Testamento hay para el pueblo de Dios. Pero fíjate el contraste con lo que en el Nuevo Testamento Dios tiene para su pueblo. No son bendiciones tanto terrenales y temporales, aunque evidentemente Dios es bueno y nos da de esas cosas, pero no son esas cosas la esencia. La esencia son toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, mientras lo del Antiguo Testamento es terrenal y por tanto temporal, lo del Nuevo, la bendición del Nuevo Testamento es espiritual y es celestial. Si es celestial, quiere decir que su origen no está aquí abajo, su origen está en el cielo y el término también de esa bendición está en el cielo. De tal manera que no se acaba. Cuando nuestra vida aquí se acaba, como las bendiciones temporales duran lo que nosotros duramos, estas otras bendiciones perviven más allá de nuestra vida terrenal aquí. Y hay algo que me llama también la atención, y es una pequeña frase compuesta de 2 palabras nada más, que se va a repetir una y otra vez en este pasaje. Y esa expresión es en Cristo. En Cristo. Según que nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y una y otra vez él va a repetir esta misma frase o parecida. Versículo 4, según nos escogió en Él, versículo 11, en Él, versículo 13, en Él, versículo 7, en quién, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en Él, en Cristo, en quién. Esto quiere decir una cosa muy importante, que fuera de Cristo, aparte de Cristo, es imposible recibir esas bendiciones. Si Dios es la causa, el origen de todas esas bendiciones, Cristo es el canal por donde fluyen todas esas bendiciones. Es el medio por el que Dios da esas bendiciones. Aquí tenemos que tener esto presente, bien presente. No vaya a ser que estemos buscando
por otro lado o a través de otra persona que Dios nos otorgue estas bendiciones. No las vas a encontrar. Vas a encontrar un camino cortado, una vía cerrada, porque es en Cristo, a través de Él, entonces, como Dios nos otorga esas bendiciones. ¿Y cuáles son estas bendiciones? A continuación, Él empieza a detallarlas. Primera, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Primera bendición, la elección. La elección es un acto de Dios y solamente de Dios a nuestro favor. Es un acto en el que nadie más interviene, porque fíjate lo que dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que hubiera nada, antes de que hubiera nadie, cuando Dios estaba solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él realiza este acto de la adopción. Eso quiere decir que no depende de la voluntad de Dios y de otro, o de otra persona, o de otras circunstancias, y entonces puede ser que la voluntad de Dios salga adelante, o puede ser que la otra voluntad se oponga y no salga adelante. No, es antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto esta elección pertenece a las realidades eternas, inmutables, incambiables. Antes de la fundación del mundo. Hay dos pasajes más en el Nuevo Testamento donde se emplea la frase antes de la fundación del mundo. En una de ellas es Jesús mismo quien está orando al Padre en Juan 17, 24, y le dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que ese amor del Padre por el Hijo no es algo que comenzó en un momento determinado en el tiempo, sino que es desde toda la eternidad. Y luego en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 20, él habla de ese Cordero ya destinado, preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que el plan de Dios de enviar a Jesús para salvación no es una improvisación que en un momento determinado hace porque ha habido un fracaso en Edén, porque Adán y Eva han caído y entonces Dios dice, voy a hacer esto. No. Antes de la fundación del mundo, Dios ya ha preparado a su Hijo para que pueda ser sacrificado en la cruz a fin de traer salvación por nosotros. Esta elección de Dios es antes de la fundación del mundo, lo cual debe transmitirnos un sentido de seguridad, de que no estamos en manos del azar, ni de la suerte, ni de la voluntad de los hombres, ni siquiera dependemos totalmente de nosotros mismos, aunque tenemos una parte que hacer en todo esto. Pero aquí hay algo que depende de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esta elección? Aquí lo dice. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la elección es para santificación. La santificación es un requisito imprescindible para poder tener comunión con Dios. Sin santidad, como dice el autor de la carta a los Hebreos, nadie verá al Señor. La santidad es algo que se enseña ya desde el principio, allí en Levítico, en el capítulo 19 y versículo 2.
habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Así que Dios está mandando aquí a su pueblo que sea santo, porque para tener comunión con Dios, que es santo, hace falta que su pueblo sea santo también. Y la elección de Dios tiene como propósito que seamos santificados para que podamos tener relación, tener comunión con Dios. Es muy importante aquí el orden. Primero elección y luego santificación. No santificación y luego elección. Es decir, no somos elegidos porque Dios vio que íbamos a ser santos, sino que somos santos porque Dios nos eligió para que fuéramos santos. Primera bendición, elección para santificación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo que era imposible para nosotros, porque era imposible dar esa talla, dar esa estatura, es lo que Dios, como luego veremos, ha provisto por medio de Jesús, que se ha entregado a favor nuestro, por nuestros pecados, para quitar, para remover el obstáculo que se llama pecado de nuestras vidas, y de esa manera podamos tener relación con Dios. Primera bendición, elección para santificación. Segunda bendición, la tenemos en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En este capítulo, estos versículos que he leído al principio, hay palabras muy profundas y muy importantes. Ya hemos visto la palabra elección y ahora nos sale otra palabra también muy profunda y muy importante, que es la palabra predestinación. La palabra predestinación en español, y yo creo que en portugués también, está compuesta de dos palabras, que son pre, es decir, de antemano, anteriormente, y destino, que es meta. Así que Dios ha preparado de antemano para nosotros una meta a la cual Él nos lleva, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Todo tiene un propósito. La elección es para que seamos santos y la predestinación es para ser adoptados hijos suyos. Aquí estamos dando un paso más adelante, porque la santificación es para tener comunión con Dios, ¿verdad? Sí. Pero la adopción es más que tener comunión con Dios, porque es ser hijos de Dios. Es decir, es tener una relación de padre, de hijo a padre, de tal manera que este Dios eterno, infinito, santo, justo, verdadero, se convierte en nuestro Padre. ¡Qué privilegio! ¡Qué propósito! ¡Qué magnífico plan es este que Dios ha preparado para nosotros! Ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Vez tras vez, Jesús es la causa instrumental por medio de la cual Dios obra en nosotros. Él es la causa original y su Hijo es la causa instrumental. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, es porque Él quiso, es porque Él quiere
sin tener que necesitar permiso, que alguien le dé permiso, sin necesitar mayorías simples ni mayorías absolutas, Él solo se basta y se sobra para realizar esta bendición en nuestras vidas, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Ves? Vez tras vez. Es todo de acuerdo a su voluntad, a su soberanía, porque Él quiere hacerlo. Ese es el primer factor. Pero hay otro factor, que lo tenemos al principio del versículo 5. En amor. En amor. Porque la voluntad sola puede ser algo frío, nada más, algo abstracto. Pero en el amor hay una ternura, hay una compasión, hay una misericordia. Y cuando se juntan estas dos cosas, amor y voluntad, entonces tenemos aquí la sólida grandeza profunda, plena del plan de Dios para nosotros. Ya tenemos aquí dos grandes bendiciones: la elección y la predestinación. Pero no termina aquí. Fíjate versículo 7. En quien, o sea, en Jesús, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí es donde entramos ante un obstáculo que es formidable, y es pecado. Porque todo esto que estamos viendo parece que Dios lo va a llevar a cabo, vamos a decir, con una varita mágica, si se me permite la expresión, y ya está. Pero el problema es que hay un formidable obstáculo por nuestra parte que se llama pecado. Y aquí es donde hace falta la intervención de Dios en Cristo para que ese pecado sea quitado y sea removido de nuestras vidas, para que la elección y la predestinación cumplan su propósito. Es decir, el pecado es lo que nosotros aportamos, lo que nosotros traemos al plan de salvación de Dios. No es nuestra buena voluntad, no es nuestro esfuerzo, no son nuestros méritos, no es nuestra justicia. Lo que nosotros aportamos, lo que nosotros traemos es nuestro pecado. Eso es nuestra parte en todo esto. Pero Dios va a salvar este obstáculo formidable con un remedio formidable, en quien tenemos redención por su sangre. La redención es el rescate mediante un pago de alguien que estaba esclavizado a un dueño, y ese pago libera del poder de ese dueño. El pecado era nuestro dueño. El pecado nos tenía totalmente dominados, controlados, hacía con nosotros lo que quería. Éramos muñecos, éramos marionetas en sus manos, con sus hilos nos movía, nos llevaba de acá para allá. Hacíamos lo que no queríamos y lo que queríamos no hacíamos. Pero aquí tenemos que Dios, por medio de Cristo, ha efectuado el rescate, nuestro rescate, de ese dominio, de ese amo tiránico, terrible, que se llama pecado. Y lo ha hecho por medio de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder para liberarte
del pecado. Tú no tienes poder. No. Y si tratas de intentarlo, verás que vas a fracasar. Tú, yo y cualquiera necesita de este poder de la sangre de Jesús, en quien tenemos redención, rescate, liberación por su sangre, el perdón de pecados. Hay dos características principales que el pecado tiene. Una, ya la hemos dicho, es el dominio que ejerce. Y la otra es la culpa que pone sobre nosotros. La culpa, la culpabilidad. Eres culpable. Necesitamos liberación del dominio por medio del rescate de la sangre de Jesús y necesitamos ser liberados de la culpa del pecado. ¿Cómo somos liberados de esa culpa? Aquí lo dice, el perdón de pecados. El perdón nos libra de la culpa, nos quita esa mancha que había en nuestra vida. Según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Y aquí está otra gran palabra, que es la palabra gracia. Todo este plan de Dios obedece a su gracia. Él ha querido, decidido hacer todo esto a nuestro favor, no porque nosotros lo mereciéramos, no merecíamos lo contrario, la condenación, la perdición eterna, las llamas del infierno. Pero esas riquezas de su gracia, fíjate, no es una gracia escasa, no es una gracia raquítica, no es una gracia a cuentagotas, no. Las riquezas de su gracia te hizo sobreabundar. Sobreabundar, no abundar, sobreabundar. ¡Qué amplitud! ¡Qué riqueza! ¡Qué generosidad! Que ha hecho posible todo esto. Tercera bendición espiritual, redención y perdón de nuestro pecado. Y podríamos decir, ya, es más que suficiente. Esto ya era inimaginable. Pero no terminan aquí las bendiciones a nuestro favor. Porque todavía hay una cuarta bendición que está presente aquí. Versículo 11. En Él, otra vez de nuevo, en Él, siempre en Él, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Herencia, herederos. Es lógico, porque si hemos sido adoptados hijos suyos, todo hijo es heredero. Por lo tanto, si hemos sido hechos hijos de Dios, entonces somos herederos suyos. ¿Qué clase de herencia es la que Él tiene para nosotros? Los padres terrenales, si podemos, le dejamos alguna herencia a nuestros hijos que normalmente consisten de posesiones materiales, de dinero o de casa o lo que sea. Pero eso es en lo que consiste la herencia. Pero la herencia nuestra es diferente. Si vamos un momento a la primera carta de Pedro, al capítulo 1 y versículo 4, dice allí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estamos aquí ante una herencia de otro nivel, de otra categoría.
una herencia incorruptible, no se corrompe. Las cosas de aquí abajo se corrompen, envejecen, se gastan, terminan. Incontaminada, no está manchada, no está sucia, está limpia y no puede contaminarse. Inmarcesible, no se marchita, no decae, no se muere. Esta es la clase de herencia, la cuarta de las bendiciones que Dios ha preparado para con nosotros. ¡Qué privilegio! El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 2, dice, hablando de Jesús, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo. Dios ha puesto todo en Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, entonces tenemos lo que es de Cristo también, porque somos hechos coherederos juntamente con Él. ¡Qué nivel! ¡Qué altura! De estar en el abismo, de estar en lo hondo, hundidos, totalmente arrastrándonos, levantados hasta lo máximo. Y aquí llegamos a un punto muy importante, porque podemos decir, bueno, nosotros estamos pasivos en todo esto, nos quedamos con las manos metidas en los bolsillos y Dios lo hace todo en nosotros. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, y esta es tu parte, y esta es mi parte que nos corresponde, que no es simplemente quedarse mirando y quedarse parados, nada más, sino que es una vez que estamos escuchando el Evangelio, esta buena noticia, magnífica noticia, es que tienes que creer en esta palabra. Tienes que creer en la verdad de lo que Dios está diciendo aquí. Tienes que creer en la veracidad de lo que Dios ha hecho por medio de Jesús, por medio de su muerte, para que puedas recibir todas estas bendiciones. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Has creído en Jesús como tu Salvador? ¿Has venido ante Él confesando, reconociendo tu perdición? ¿Has clamado a Él para decir, Señor, sálvame? Tienes que hacerlo. Y si no lo has hecho, tienes que hacerlo. ¿Y cuánto antes? Ahora, antes de salir de aquí, de esta sala. Porque no sabes cuánto tiempo de vida tienes por delante. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Alguien puede decir, bueno, pero todo esto puede ser nada más que una fantasía, puede ser nada más que un cuento que nos están contando y no tiene ninguna base ni ninguna realidad. Hay una realidad actual y presente, ahora, para todos los que han creído. Fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no es una fantasía, no es una entelequia, algo que anda por ahí. No, es una realidad que se hace personal, que viene a nuestra vida y que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, que nos da la seguridad y la garantía ahora de que lo que hemos creído para el futuro, ya ahora comenzamos a disfrutarlo y a tenerlo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello en la antigüedad era una señal de propiedad. De propiedad. Cuando uno estampaba, ponía su sello sobre algo o sobre alguien, quiere decir que ese algo o alguien era suyo, era de su propiedad. Apocalipsis, en el capítulo 7 y versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ese sello es la señal de que pertenecen a Dios, de que no son del montón, de que no son de la masa, sino que son propiedad de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es el mayor sello, la mayor señal que pueda haber, porque es Dios mismo, que es las arras de nuestra herencia. Las arras era... Hace poco mi esposa y yo tenemos que cambiar la cocina de nuestra casa, porque los azulejos se están cayendo después de muchos años y no nos queda más remedio que cambiarla. Bueno, hemos contratado a quien va a hacer la obra. Para asegurarnos de que lo va a hacer, le hemos dado un anticipo, una señal para que haga toda la obra. Las arras de nuestra herencia significan que el Espíritu Santo es ahora el anticipo que Dios nos da como garantía de que todo lo prometido aquí, en su momento, llegará. Es para darnos a nosotros, a nuestra débil fe, tambaleante fe, confianza y seguridad, sabiendo que Dios, que es fiel, nos da este anticipo. Fíjate en 2 Corintios 1. Y versículo 22, o 21 mejor. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. De nuevo tenemos aquí las dos ideas que hemos visto en Efesios: sello, propiedad, y arras, anticipo. Dios quiere que tú, yo, estemos confiados y seguros que nadie nos quiera arrebatar esta preciosa promesa que tenemos. Y hay un detalle más. Bueno, hay tantas cosas más aquí. Es que esto es insondable, esto es un océano infinito. No llegas a tocar la profundidad, no llegas a la orilla por ningún lado y siempre estás sacando riqueza y abundancia. Pero bueno, por citar otra cosa más, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Reunir todas las cosas en Cristo significa que Dios ha puesto a Cristo como jefe, cabeza, centro de todas las cosas. Dios puso al principio, en el origen, a Adán como cabeza de la creación, ¿verdad? Pero Adán fracasó, perdió su posición de jefe y de cabeza de esa creación. Pero Dios ha puesto al segundo Adán, al nuevo hombre con mayúscula, lo ha puesto como jefe de toda esa nueva creación. El hombre, que es Dios, al mismo tiempo está encumbrado en esa posición. Elección para santificación. Predestinación para adopción. Redención para liberación. Y herencia para glorificación. Y todo ello en Cristo. En Cristo. Y fíjate, todo esto, todo este maravilloso plan de salvación, no es para que acabe en nosotros, no viene de parte de Dios para que termine o finalice en nosotros, sino que viene de Dios por medio de Cristo, para que, obrando en nosotros, redunde en la gloria de Dios. De tal manera que Dios se glorifica a sí mismo haciendo esta obra magnífica en nosotros. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria, alabanza de su gloria, alabanza de su gloria. Todo este plan que comienza en Él pasa por nosotros a través de Cristo. Termina en Él, que se glorifica por medio de todo ello. Gloria a Dios. Capítulo 1 de la carta a los Efesios. La flor de loto, creciendo en el pantano de la cárcel, el apóstol ha puesto delante de nosotros todo esto. Por eso en esta mañana, si no lo has hecho, ven a Jesús. Ven a Cristo, para que puedas recibir ahora y después todo esto que aquí está. Vamos a orar.